Hola, ¿qué tal? En este video les traigo un código para poder saber cuántas veces se repite un carácter dentro de una cadena de texto. Con cadena de texto nos estamos refiriendo a cualquier palabra, frase, etcétera. Por ejemplo, en una cadena de texto nos estamos refiriendo a esto, que es lo siento, tu código no compila. Bueno, el funcionamiento de esto es que nos diga, o sea, que nos diga cuántas veces se repite un carácter. Un carácter nos podemos referir a un punto, una coma, una letra, a un signo de exclamación, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo quiero saber cuántas veces se repite la letra O, el carácter O, dentro de esta cadena de texto. Entonces, para eso, pues utilizo un método. Les voy a explicar línea por línea este programa, no se preocupen. Tengo aquí esta clase que se llama frecuencia. Vemos que la tenemos dentro del paquete ejercicio Java. A partir de ahora iré poniendo aquí mis ejercicios de mi lista de reproducción de 100 ejercicios Java para practicar. Y digo esto porque pues tenía un desorden y hacía, por ejemplo, códigos, los explicaba, los subía y luego los borraba de aquí de NetBeans, los borraba. Entonces luego me los pedían y pues quiero que si a alguien se le ofrece tener el código, pues me lo pide y se lo paso por correo. O de igual manera puedo dejar el link. Entonces, dentro de esta clase frecuencia que abre su llave, aquí cierra, tengo dos métodos. Tengo principalmente el método main, que es a partir de aquí de donde se ejecuta el programa, o sea que el método main es lo primero que se ejecuta en Java. Y desde el método main vamos a mandar a llamar a los demás métodos. Por ejemplo, aquí estamos mandando llamar al método contar caracteres. Bueno, y también aparte del método main, tengo al método, este método que es contar caracteres. Este método contar caracteres es un método estático, por lo tanto, como es estático, para poder invocarlo no vamos a necesitar crear objetos, simplemente lo podemos invocar con el nombre de la clase, pero como nos encontramos, el código está en la misma clase, simplemente con poner el nombre del código vamos a hacer que se ejecute ese método, como lo estamos haciendo aquí. Entonces, este método es estático y aquí nos devuelve, dice que nos devuelve un valor entero. ¿Qué es ese valor entero que nos va a devolver? Pues nos va a devolver el número, o sea, la cantidad de veces que se repite el carácter en la cadena de texto. Entonces, el método se llama contar caracteres y en el momento que nosotros invoquemos a ese método le vamos a pasar la cadena de texto, que es de tipo string, y le vamos a pasar al método el carácter que queremos que nos diga cuántas veces se repite en esa cadena de texto. O sea, el carácter es de tipo char, o sea, es simplemente un carácter. Y cuando hablamos de cadena de texto nos referimos a un string que son varios caracteres unidos, o sea, como palabras, como textos, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer, a simular que estoy ejecutando el programa. Lo primero que se ejecuta es el método main, ¿sí? Entonces, desde el método main mandamos a llamar al método contar caracteres, lo estamos mandando a llamar, ¿sí? Como lo estamos mandando a llamar, ¿qué sucede? El flujo del programa va a pasar a ese método, se va a ejecutar, pero a este método para poderlo invocar tenemos que pasarle obligatoriamente lo que nos está pidiendo. Este método nos está pidiendo que le pasemos un string, que es nuestra cadena de texto, y le pasemos un carácter. Entonces aquí lo estamos haciendo. Invocamos al método y le pasamos nuestro string, que es todo esto es el string, lo que está dentro de las comillas dobles. Lo siento, tu código no compila. Le estamos pasando este string, de igual manera podemos poner símbolos, una carita triste, y eso también son contemplados como caracteres, son caracteres. Voy a quitar este signo de exclamación. Entonces, le estamos pasando esta cadena de texto, lo que está dentro de comillas. Entonces, todo esto que es nuestra cadena de texto, al momento de invocar al método, el flujo del programa pasa al método y esto se va a copiar aquí. O sea que cadena texto, nuestra variable cadena de texto va a contener esa cadena de texto que dice lo siento, tu código no compila y la carita triste, que son símbolos, son caracteres, estos dos puntitos y este paréntesis que abre. Y además, al método, al momento de mandarlo llamar, le vamos a pasar el carácter O, que es comilla simple. Como es comilla simple, pues ese tipo char. Entonces, le pasamos la O y esto se va a copiar aquí, que es la variable carácter de tipo char. Entonces ejecuta el método recibiendo el string, que es lo siento, tu código no compila, y recibiendo el carácter, que es la letra O. Se ejecuta el método porque lo mandamos a llamar desde el método main
y tenemos estas variables declaradas. Esta es para saber la posición en la que está ese carácter, porque vamos a utilizar el método indexOf. Este método indexOf pertenece a la clase string. Hay que recordar que la clase string, bueno, ya lo acabo de decir, string no es una variable así como entera, como de tipo double, que son primitivas. String es una clase, entonces como es una clase, pues es un poco más complejo, tiene métodos, tiene propiedades, entonces como es una clase, las cadenas de texto van a ser tratadas como si fueran objetos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El método indexOf pertenece a la clase string, ¿sí? Pertenece a la clase string. Entonces, como pertenece a la clase string, pues vamos a poder aplicarlo en sus cadenas de texto. Esta cadena de texto, la variable cadena de texto es de tipo string, va a ser tratada como objeto, porque string es una clase. Invocamos al método de la clase string, que es indexOf, y este método indexOf nos va a devolver la posición de un carácter en la cadena de texto. ¿Sí? Si el carácter no existe, nos va a devolver un -1, ese método indexOf. Y la búsqueda de ese carácter se va a realizar desde el principio de la cadena, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Tenemos aquí esta cadena de texto que dice Chakmuria, es una palabra, una cadena de texto, es tipo string. Y vamos a suponer que yo quiero saber en qué posición se encuentra la letra K. ¿Qué va a hacer el método indexOf? Va a recibir esa cadena de texto y va a ir buscando desde el inicio. Letra K, no. Letra K, no. Letra K, no. Letra K, aquí la encuentra y nos va a devolver ese método un 3, que es la posición en la cual se encuentra la letra K. Entonces, en este caso, este método está recibiendo el carácter. ¿Qué es el carácter? En este caso, pues es la O, ¿no? Entonces, y va a buscar esa O dentro de cadena de texto. ¿Qué es cadena de texto? Pues es todo esto. Lo siento, tu código no compila. Entonces va a buscar y en este caso vamos a suponer que le pasamos nosotros a la letra O. Entonces va a buscar y la va a encontrar aquí, en la posición 1. La va a encontrar en la posición 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a imprimir aquí simplemente, ahorita les explico lo demás. Nada más quiero a manera de prueba. Quiero que me imprima el valor de pos. Y vamos a ver que me va a mostrar un 1 porque es la posición en la que encontró la letra O. En la posición 1, aquí podemos ver. Pero ustedes dirán, oye, pero la letra O no solamente está en la posición 1. Vemos que está en esta posición, o sea, también se encuentran los espacios en blanco, también está en la posición 9, en la posición 15 y así, pues, la letra O se repite varias veces. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Vimos que principalmente la encontró en la posición 1, la encontró, ¿sí? O sea, esta es la posición 0, la L, y la posición 1 es la O, es como aquí. Esta es la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, pero vimos que pos primero pues tiene el valor de 1, que es la posición en la que encontró inicialmente la letra O. Ahora, este while va a analizar el while para que se pueda ejecutar, tiene que cumplirse la condición, ¿sí? O sea que el método indexOf, si no encuentra el carácter, nos va a devolver un -1. Vemos aquí que nos devolvió un 1. Como nos devolvió un 1, obvio que se va a ejecutar el while, porque el while dice aquí que se va a ejecutar mientras pos sea diferente de -1. O sea que pos es igual a 1. 1 es diferente de -1. Como 1 es diferente de -1, no son iguales, se ejecuta el while y me incrementa el contador. El contador inicialmente está en 0, pues me lo va a incrementar a 1. Entonces contador es igual a 1. O sea, quiere decir que encontró a la letra O. Es una vez que la ha encontrado. Una vez por el momento. Y en esta parte, aquí ya estamos utilizando al método indexOf, pero ya sobrecargado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Aquí en esta parte, punto indexOf, vemos que está sobrecargado el método indexOf, o sea, tiene diferentes versiones. Utilizamos esta versión primero, le pasamos un string, que es la cadena de texto. Ahora vamos a utilizar esta versión, donde le pasamos el carácter y le pasamos el índice, o sea, la posición. Vemos que se quedó en la posición 1, pero ahora lo que tenemos que hacerla es pasar en la posición siguiente, que es la 2, para que empiece a buscar a la letra O. O sea que vamos a utilizar la siguiente versión. Bueno, primero, como estaba, ¿no? Como estaba. Ahí se había quedado. Así estaba inicialmente el código.
me voy nuevamente al código igual donde me había quedado. O sea que ahora vamos a utilizar, como les digo, esta versión donde le pasamos el carácter y la posición siguiente. O sea, primero lo encontró en la posición 1, ahora que empieza a buscar a partir de la posición 2. Los espacios en blanco también se consideran, ¿sí? Entonces, le pasamos el carácter, que es la letra O, y la posición siguiente. O sea que va a seguir buscando a partir de la siguiente posición a la que ya encontró. La encontró en la posición 1, pues va a empezar a buscar a partir de la posición 2, ¿sí? Entonces, después de esto, ¿qué es esto? Pues lo voy a almacenar aquí. O sea, vamos a suponer, le pasamos la posición siguiente, le pasamos el carácter que es O, y la posición siguiente que es la posición 2. O sea, a partir de donde se quedó. Va a buscar en la posición 2. No, pues no va a encontrar no va a encontrar a la O, va a seguir buscando en la S tampoco. Bueno, en la posición 3, en la posición 4 tampoco lo va a encontrar, en la posición 5 tampoco, en la posición 6 tampoco, en la posición 7 tampoco. Lo va a encontrar en la posición 8, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Le encontró en la posición 8. Entonces, el while nuevamente se va a repetir, ¿sí? Pos, ¿qué nos devolvió esto? Este método pues nos devolvió la posición 8 y lo almacenó aquí. El while nuevamente se va a repetir porque pos es diferente de menos 1, o sea, 8 es diferente de menos 1. Y lo mismo, como se ejecuta el contador se incrementa 2, ya van 2 veces que encuentra la letra O. Y lo mismo, a partir de la posición donde nos quedamos en la posición 8, aquí, ¿no? A ver, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, posición 8. Y luego va a empezar a buscar a partir de la posición 9. Entonces, va a encontrar una coma, no es la O, pues va a seguir buscando. Ahora, en la posición 10, donde está el espacio en blanco, tampoco lo va a encontrar. En la posición 11 tampoco, en la posición 12 tampoco, en la posición 13 tampoco, en la posición 14 tampoco, lo va a encontrar en la posición 15. Entonces, el método indexOf nos va a devolver un 15 y lo va a almacenar aquí en post. El cual se va a volver a repetir porque pos es diferente a menos 1, 15 es diferente a menos 1 y el contador se incrementa a 3. Ya va 3 veces que encuentra la letra O. Y lo mismo, a partir de la posición 15, donde nos quedamos, va a empezar bueno, la siguiente posición, pos más 1, o sea, la posición 16 va a empezar a buscar, o sea, que va a empezar a buscar a partir de aquí. No lo va a encontrar en la posición 16, posición 17 tampoco. Aquí en la posición 18 lo va a encontrar a la O. Y lo mismo, nos va a devolver el método, el 18, y lo va a almacenar aquí. El cual se vuelve a repetir porque 18 es diferente a menos 1. Y el contador se incrementa a 4, o sea que ya he encontrado 4 veces a la letra O. Y luego lo mismo, a partir de la posición siguiente vuelve a buscar posición 19, posición 20, posición 21. Y lo mismo, este método nos devuelve el método 21, perdón, la posición 21 y el while se vuelve a repetir. Y como se vuelve a repetir, incrementa el contador a 5, quiere decir que hemos encontrado la O 5 veces. Y ya vemos que después va a seguir buscando, o sea, después de esto, nuevamente va a seguir buscando a partir de la posición siguiente, que es la que había dicho, la posición, ya ni me acuerdo. Entonces, vamos a suponer, empezó a buscar a partir de esta posición y ya no va a encontrar a la O, no la va a encontrar, la va a buscar, 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 y va a finalizar la cadena de texto, aquí donde está la camilla, va a finalizar y no encontró ya más O's. Como ya no encontró más O, entonces esta nos va a devolver un menos uno. Post nos va a devolver un menos uno. Y como nos va a devolver un menos uno, igual ya no se va a ejecutar porque post, que es, o sea, es menos uno, no es diferente a menos uno. Menos uno es igual a menos uno. Por lo tanto, ya la condición del while no se ejecuta y la siguiente instrucción que se ejecuta es la 22 que nos retorna el valor de contador, que en este caso es 5. 1, 2, 3, 4, 5 veces se encuentra. O 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5. No, 6 veces. 6 veces se repiten, ¿no? Pero igual se me pasó, ¿no? Entonces, después de eso ya no va, pues como ya no encontró más os, se finaliza el while y nos retorna el valor de contador que es 6, ¿sí? Entonces, este método, como es, nos devuelve un entero, pues nos retorna ese entero que es contador.
Entonces, al momento que finaliza este método, nos devuelve, o sea, este método nos va a devolver un entero que es el resultado de contador. Y ese resultado de contador, que ese tipo entero lo almacena en esta variable que estamos declarando aquí, es que es con. Entonces, luego, el flujo del programa, el control, pasa al método main nuevamente, después de finalizar el método contar caracteres, y me va a aparecer, el carácter se repite con, o sea, 6 veces, ¿sí? Y aquí lo podemos ver aquí. El carácter se repite 6 veces. De igual manera, si yo quiero buscar que me busque los dos puntitos, o sea, simplemente le paso aquí los dos puntitos porque también es un carácter y me va a aparecer una vez nada más porque nada más se encuentra una vez. El carácter se repite una vez. Si quiero que me diga cuántas veces se repite la letra I, vamos a ver que se va a repetir 3 veces. Entonces ponemos aquí el carácter I y ya me va a decir que se repite 3 veces. Entonces, de igual manera lo podemos hacer así. Simplemente poner car, que es el carácter, y aquí le ponemos el carácter. Vamos a poner la letra O, lo hacemos de esta manera. Entonces, simplemente al momento de pasarle, le paso la variable ya car, declarada, se la paso. Y aquí concateno el carácter aquí, para que ya me diga el carácter y cuál es ese carácter, ¿sí? Entonces ejecuto. El carácter O se repite 6 veces.